En los próximos minutos vamos a conocer una característica de Dios que es impresionante. De esa característica depende nuestra fe. Depende que nuestra fe sea una fe que puede mover montañas, una fe que puede seguir adelante a pesar de los obstáculos, una fe que puede seguir adelante a pesar de las incertidumbres del camino. Esa experiencia de esta característica de Dios en mi propia vida ha sido transformadora y yo sé que lo será también en su vida. Así que manténgase conectado con nosotros en los próximos minutos. Bienvenidos y bendecidos. Soy el pastor Joaquín de la Iglesia Generación de Fe en Orlando, Florida. El evangelista Jason Cárdenas me ha invitado a ser parte de este tema y doy gracias a Dios por eso. También queremos aprovechar este tiempo para felicitar a los pastores en este mes de octubre, cuando se celebra el Día del Pastor acá en Estados Unidos. Apreciamos su trabajo y oramos para que Dios les supla y les provea todo lo que necesitan. Y hablando de Dios proveernos, esa es la característica que hoy queremos considerar. Dios proveerá. En la Biblia, de hecho, se le llama a Dios Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Es parte de lo que Dios es y es parte de lo que Dios hace. Dios proveerá hoy, Dios proveerá mañana, Dios proveerá siempre. Él es todopoderoso, por lo tanto es todo proveedor. La pregunta que debemos considerar es cómo accesamos la provisión de Dios, cómo esa provisión llega a nuestra vida. Y el mejor ejemplo que podemos considerar está en Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 22, donde Abraham es probado por Dios. La Biblia dice, Dios probó a Abraham. Quiere decir que Dios probó la fe de Abraham. Y la forma que la probó fue pidiéndole a Abraham que sacrificara al hijo de la promesa, al hijo que Dios le había dado, a Isaac. Abraham tuvo que caminar 3 días y lo hizo como Dios lo mandó, en obediencia. Llegó al lugar donde Dios le había asignado para que hiciera el sacrificio y subió con su hijo al lugar donde el sacrificio se iba a llevar a cabo. En el camino, su hijo le pregunta en el versículo 7, papá, aquí está la madera, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? Abraham le contesta, hijo, Dios proveerá el cordero. Dios proveerá el cordero. Subieron al monte. Allá Abraham preparó el altar, preparó a su hijo y Dios lo detuvo y le dijo, ahora conozco que me temes. Y Dios lo felicitó y Dios le dio unas promesas maravillosas. Pero en ese momento, ahí también un cordero se había enredado en unos arbustos y ese cordero era provisto para el sacrificio. Lo que Abraham había dicho por fe, Jehová proveerá el cordero para el sacrificio, así fue. Tomaron el cordero, lo sacrificaron y tuvieron un momento de victoria maravilloso. Dios proveyó. Dios proveyó el cordero. Dios dio el cordero. Esa provisión de Dios fue maravillosa para la vida de ellos. Ahora, Abraham creyó. Abraham obedeció. Y esos 2 elementos son los 2 elementos principales que Dios nos pide a nosotros. Que creamos en Él y que obedezcamos lo que Él nos pide que hagamos. Cuando eso se lleva a cabo, tenemos acceso a la provisión de Dios. ¿Qué nos proveerá Dios? Mire, Dios puede proveernos tantas cosas, pero quisiera hablar de la provisión por excelencia, porque no tenemos todo el tiempo. La provisión por excelencia de Dios es la primera, es lo principal, y de esa provisión por excelencia depende todas las otras provisiones que Dios pueda tener para su vida. Escuche bien, de esta depende todo lo demás, todo lo demás. Para entender esto mejor, podemos mirar al texto bíblico en Romanos capítulo 8, versículo 32, donde la Biblia dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oiga lo que dice, Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. Y si Él hizo eso, ¿cómo no nos dará con Jesús todas las otras cosas?
Jesús es la ofrenda por excelencia. Él es el cordero de la provisión. Así como Isaac no murió porque el cordero tomó el lugar de Isaac. Ahora Jesús muere en la cruz del Calvario para que nosotros no tengamos que morir de esa manera y ser condenados eternamente. Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros tengamos vida. Y ese es el comienzo, es por excelencia la promesa maravillosa de Dios. Tenemos a Jesús, tenemos fe en Jesús, obedecemos la palabra de Dios. Esa combinación permitirá que la promesa de Dios, que la provisión de Dios esté disponible para su vida. Créale a Dios. Sabemos que Él es fiel y cumplirá todo lo que ha prometido. Dios les bendiga. Adelante.